Y una de las facetas más hermosas desde mi perspectiva en la vida de Jesucristo son esos momentos en los que Jesús se apartaba de las multitudes, y dice la Biblia que se iba a lugares apartados, desiertos, a orar. Y toda vez que yo leo que caída la tarde se iba al monte a orar él solo, y a veces pasaba toda la noche orando, cuando lo que el cuerpo pedía era descansar, a veces él sacrificaba su descanso, su sueño, para pasarlo en la presencia del Padre en oración. Dice el evangelista Juan en su evangelio, él nos ha estado enseñando que a raíz de esas experiencias a solas con Dios, Jesucristo no hablaba su propia palabra, sino las palabras que había escuchado del Padre. Dice que él no hacía nada por sí mismo, sino que hacía lo que veía hacer al Padre. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, que nosotros como hijos de Dios, como hijos del Padre, al igual que Jesucristo, nuestro hermano mayor, seamos capaces de dedicar tiempo de nuestra vida. No solamente este tiempo que dedicamos los domingos o los sábados en la tarde, que ahora comenzamos nuestros cultos los sábados en la tarde a las 4, sino que usted pueda tener unas solas con Dios cada día, cada semana, en algún rincón de su hogar, donde usted pueda sencillamente pasar tiempo en la presencia del Padre, escuchar la voz del Padre, hablarle mientras usted lee su palabra, las Sagradas Escrituras, y luego que usted pueda salir, sea de su recámara, de su habitación, de su hogar, salir al mundo que está allá afuera y reproducir en su vida lo que usted vio hacer al Padre, lo que usted oyó hacer al Padre, lo que usted aprendió del Padre. Eso sería maravilloso. Eso, hermanos, para mí es cristianismo verdadero. Todo lo demás podría faltar, pero eso no debería faltarnos nunca, porque realmente nuestra práctica, nuestra experiencia de fe es el reflejo del tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios. Si nosotros no tenemos tiempos con el Padre, si no tenemos tiempo para aprender del Padre, es imposible que otras gentes puedan ver en nosotros la vida de Dios, la vida de Jesucristo. Y como Jesús era un hombre de oración, ahora Juan nos va a mostrar una de esas oraciones. Para mí, la más preciosa de todas las oraciones que Jesucristo nos legó en su palabra es la oración del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y este capítulo es conocido como la oración sacerdotal de nuestro Señor. Ahora, yo después de mi estudio en todos estos días, pasando una y otra vez por el texto, yo noté algo que, confieso, nunca antes me había fijado. Yo había seguido la tradición de la oración sacerdotal, siempre había pensado en esto como la oración sacerdotal de Jesús, no la veía desde otra perspectiva. Pero sin embargo, por estos días me he dado cuenta de una cosa, y es que no solamente aquí tenemos una oración, aquí tenemos como mínimo 3 peticiones de Jesús, como mínimo, podríamos decir 3. Se podrían citar más si la desmembramos, pero tenemos como mínimo 3 peticiones de Jesús al Padre. Pero a esas 3 peticiones de Jesús también se le puede añadir lo siguiente. En este capítulo 17 de Juan tenemos un informe ante el trono celestial. Y la mayoría de nosotros sabe lo que es hacer un informe. Cuando usted tiene que dar un informe a su jefe en el centro de trabajo,
usted sabe lo que significa dar un informe. Usted trataría de dar el mejor informe de su día, de su semana, de su mes de trabajo. Pues bien, tenemos aquí también no solamente oración, sino también un informe que el Hijo Eterno trae ante el trono celestial. Y en dicho informe, Jesús declara cuál ha sido el tema principal de su vida, cuál ha sido el propósito principal de su venida a este mundo. Así que es un informe que tiene un tema, un contenido principal, fundamental, de trabajo. Y Jesús va a partir de ese contenido, de ese tema principal, de esa misión, para informarle al Padre cómo ha sido su desempeño en este mundo. Y a ese informe es al que entonces se le añaden las 3 peticiones que les propongo como bosquejo para estudiar este capítulo. Así que, fíjese bien, no estoy diciendo que Jesucristo hizo un bosquejo en 3 partes para su informe. Quizás lo hizo, pero la Biblia no nos dice nada de eso. Así que la razón por la que les estoy proponiendo estudiar este capítulo 17 como un informe en 3 divisiones, en 3 secciones, y cada sección parte de una oración, es sencillamente como método para estudio. En ninguna manera, repito, quiero que se piense que estoy estableciendo que realmente esa es la manera en que Jesús usó. No, para nada. Quizás Jesús ni se preocupó por hacer un bosquejo, sencillamente elevó su clamor al Padre y expresó todo lo que leemos aquí de una forma espontánea. Pero bueno, para nuestro estudio yo les sugiero, les propongo que veamos el capítulo 17 en 3 partes. La primera oración, la segunda oración, la tercera oración. Y en cada una de esas secciones vamos a ver el informe que Jesús da al Padre y el motivo y propósitos de Él al elevar ese clamor al Padre, ¿ok? Así que con eso en mente vamos a meternos entonces en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y vamos a ver la primera sección solamente en esta mañana, versículo 1 hasta versículo 8, o versículo 9 si no me equivoco ahora mismo. Entonces, vamos al versículo 1. El versículo 1 nos dice de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Así introduce el apóstol Juan el informe que Jesús trae ante el trono celestial. La expresión estas cosas habló Jesús, se refiere con toda probabilidad y me atrevo a asegurar que se refiere a las cosas que ya hemos estudiado desde el capítulo 13 hasta este capítulo 17. Es decir, después de haber hablado todas las cosas que Jesús habló con sus discípulos en la noche de la cena pascual, Jesús cerró aquel tiempo de comida y de conversación, de plática, de exhortación y enseñanza a sus discípulos. Jesús cerró ese tiempo elevando una oración. Qué lindo, ¿eh? Terminamos el servicio con oración al Padre. Así terminó Jesús aquella reunión con sus discípulos. Y Juan nos dice que levantando los ojos al cielo, Jesús oró. Así que tenemos aquí una de las maneras muy acostumbrada por los judíos para acercarse al Padre en oración. Normalmente nosotros cuando oramos tenemos el hábito de tirarnos de rodillas, cerrar los ojos, inclinar la cabeza, y algunos que otros se ponen de rodillas y la cabeza la pegan al suelo en oración, y esa es una de las maneras en las que los judíos oraban. Pero hay otra manera que no es practicada normalmente por nosotros en este tiempo, que es esta. Aquí Jesús no se postró sobre sus rodillas para orar,
Tampoco inclinó la cabeza para orar. Dice el texto que levantando los ojos al cielo, ni siquiera cerró sus ojos, fíjese. Levantando sus ojos al cielo, elevó su oración al Padre. Es otra de las maneras en las que los judíos oraban y Jesús la usó también y usted también la puede usar. Así que no está mal orar con los ojos cerrados, pero tampoco usted peca si ora con sus ojos abiertos y levanta sus ojos al cielo en oración. Eso es importante porque a veces caemos en la rutina, en la religiosidad, y si veo a Rosy o veo a Chuchito orando con los ojos abiertos, ¡ay, el hermano está orando! No, nada que ver. No seamos religiosos y fariseos también en la manera de orar. Eso es muy importante. Entonces vamos a continuar. Recordamos que una vez más Jesús estaba con sus discípulos en el aposento alto, en el lugar donde celebraron la cena pascual. Como ya dije ahorita, Jesús ha terminado de instruir a sus discípulos. Échate para adelante, Isa, para que note. Jesús ha terminado de instruir a sus discípulos, de animarlos, de exhortarlos, de advertirle del aborrecimiento, el desprecio del mundo y el odio que iban a sufrir por causa de su fe. Una vez terminada toda esa serie de enseñanzas de capítulo 13, 14, 15 y 16, Jesucristo cierra con oración. Anoche pensaba, qué lindo están esos capítulos desde el 13 al 17 para dedicarle tiempo, hacer un buen estudio de ellos y quizás escribir un libro, no sé, algo que pueda ser de utilidad para otras personas en su experiencia. Es una sección para mí maravillosa. Yo creo que en el Evangelio de Juan esta es una de las secciones para mí más significativas. Y no estaría mal, vuelvo a repetir, poder hacer un buen trabajo de escritura y si se diera la oportunidad publicarlo para que otros puedan servirse de ellas. Así que Jesús cierra esta parte, repito, con oración. Y es para mí, repito una vez más, la más preciosa de las oraciones de Jesús que yo me encuentro en toda la Biblia. Mire, tan solo haga una comparación de esta oración del capítulo 17. Haga una comparación con el Padre Nuestro. Y vamos a tratar de ver las diferencias. Así por arribita solamente les voy a dar algunos detalles. A diferencia del Padre Nuestro, si usted se recuerda al Padre Nuestro, en el Padre Nuestro Jesús pide o enseña a sus discípulos a pedir perdón por sus pecados. ¿Lo recuerdan? Pero sin embargo, en la oración del capítulo 17, Jesús no pide perdón para pecados, ni pecados personales, ni por pecados de sus discípulos. En el Padre Nuestro, sí Jesús enseña a sus discípulos a que pidan perdón por sus pecados y a que Dios perdone los pecados de aquellos que les ofenden, que les maltratan, que les dañan. El Padre Nuestro es un modelo de oración que Jesús le da a sus discípulos. Pero en el capítulo 17 no hay un modelo de oración para los discípulos. En el capítulo 17 hay un clamor al Padre por tres motivos fundamentales, dentro de muchos otros que se podrían citar. Hay tres motivos fundamentales de oración ahí, y hay informe también al Padre. Volvemos aquí, normalmente en nuestra costumbre tradicional nos hemos adaptado a cargar a Dios con peticiones, pero raras veces dedicamos tiempo en nuestras oraciones para otros temas, como por ejemplo hablarle al Padre de lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo, lo que hemos hecho, y rogarle a Dios para que nos ayude entonces a hacer mejor las cosas que hemos hecho. Normalmente la mayoría de nosotros el tiempo que gasta en oración lo gasta pidiéndole a Dios. Necesitamos corregir también eso. Así que en el Padre Nuestro hay petición por perdón de pecados. En el capítulo 17 no hay ese tipo de petición. El Padre Nuestro es un modelo
de oración que Jesús le da a sus discípulos en un momento en que los discípulos le pidieron que los enseñara a orar como Juan había enseñado a sus discípulos. Pero aquí no es un modelo de oración lo que Jesús está dándole a sus discípulos, repito, sino que hay 3 peticiones fundamentales y hay informe ante el trono celestial de lo que ha sido su misión de vida aquí en la tierra. Ahora bien, después de esa breve introducción que Juan nos da, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, comienza Jesús a hablar y encontramos las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús comienza su informe ante el trono celestial con estas palabras: Padre, la hora ha llegado. ¿No recuerdan ustedes que varias veces en el Evangelio de Juan Jesucristo utiliza la palabra esta hora o la hora? Esa expresión se utiliza muchas veces en el Evangelio según San Juan. En varias ocasiones Jesús habló de la hora de su partida, de la hora de la manifestación de la gloria de Dios en él por medio de su pasión, muerte y resurrección. Si usted va un tantito bien atrás en el Evangelio de Juan, capítulo 2, cuando están en las bodas de Caná de Galilea, lo recuerda, María se acerca a Jesús para interceder porque se había acabado el vino en la boda y Jesús amorosamente reprende a María y le dice: aún no ha llegado mi hora. En otras palabras, no había llegado la hora de la manifestación de su gloria. Llegado el momento, Jesús cambió el agua en vino y dice el apóstol Juan que fue la primera señal de Jesús en la cual se manifestó su gloria. Y así usted va a encontrar en el Evangelio según San Juan, hay varias ocasiones en las que se utiliza esta palabra de ha llegado o no ha llegado mi hora. Ahora, en el capítulo 17, Jesús dice claramente: ha llegado la hora. ¿A qué hora se refiere? Se refiere a la hora de su pasión, muerte y resurrección. Así que no pensamos aquí en una hora ordinaria de 60 minutos, porque el tiempo de su pasión, muerte y resurrección no sería una hora. Comenzó en la madrugada de aquella noche, aquel día, después que salieron de la cena, fueron al Monte de los Olivos a orar, y es en el tiempo en que están en el Monte de los Olivos en que Judas viene con la guardia del templo y toman prisionero a Jesús. Es a partir de ahí, desde esa madrugada, que comienza la pasión de nuestro Señor. Toda la madrugada, el juicio con Caifás, el juicio con Poncio Pilato, el juicio es llevado a Herodes, es llevado a Poncio Pilato, hasta que finalmente va a la cruz. Es decir, toda esa madrugada y la mañana fue la hora de la pasión, muerte y resurrección. Ahora bien, una vez que Jesús declara que ha llegado esa hora, viene la primera gran petición de Jesucristo al Padre. ¿Y cuál es esa gran petición? Márquela, porque esa es la primera petición. Jesús ora al Padre: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 1 y versículo 5 vuelve a repetir la misma oración. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que aquí tenemos una petición de Jesús al Padre, y dicha petición tiene un motivo, pero también tiene un propósito. Mire, hay una oración motivada por algo, pero que también es una oración que persigue un propósito. ¿Cuál es el motivo? Yo diría que ese es el propósito. ¿Cuál es el motivo? Glorifica a tu Hijo. ¿Para qué? El para qué es el propósito.
Sí, que Jesucristo no está orando ahora por ninguno de sus discípulos. La primera petición tiene que ver con Él y con lo que es el propósito de Dios para su Hijo eterno. Sí. Antes de orar por ellos, Padre, voy a pedir por mí. Glorifícame. En otras palabras, Jesús estaba pidiéndole al Padre que le concediera definitivamente el momento de volver a ocupar su lugar ante el trono celestial. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el versículo 5, mírelo, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, Jesús está pidiendo al Padre, Señor, Padre, quiero volver a ocupar el lugar que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Quiero retornar a mi gloria en toda su plenitud. Ya he acabado, mi tarea terminó aquí, mi misión terminó aquí, ahora quiero retornar de nuevo a mi lugar, exaltado en gloria. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que Jesucristo se encamina ahora a ser levantado, a ser exaltado una vez más sobre todas las cosas. Durante su ministerio público, desde que comenzó su ministerio público, Jesucristo hubo muchas manifestaciones de su gloria. Como dijimos ahorita, en Caná de Galilea fue una de ellas. Pero hubo muchas manifestaciones de su gloria durante todo su ministerio público. Ahora Jesús clama al Padre no por una manifestación más, sino porque definitivamente toda su gloria sea manifestada en su persona como el eterno Hijo de Dios. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Recuerdan ustedes, no hemos estudiado la epístola de Pablo a los filipenses, pero en la epístola de Pablo a los filipenses, Pablo habla de la humillación de Jesucristo. Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo, y eso es en su pasión, muerte y resurrección se humilló, pero aún en su encarnación. La doctrina de la humillación de Cristo, hermano, que es una doctrina muy mal entendida por muchas personas, enseña que el eterno Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios vino a este mundo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así que desde el mismo nacimiento virginal hasta la muerte en la cruz y sepultura, el Hijo eterno se humilló. Sí, todos esos 3 años y tantos del ministerio fueron años de humillación. ¿Sabe por qué humillación? Porque Él es Dios, y que Dios se rebaje al nivel de la humanidad constituye un acto de humillación divina. No es como mucha gente enseña que la humillación de Cristo significa que Jesucristo cuando murió en la cruz fue al infierno y estuvo predicando en el infierno durante 3 días allí. Eso es una mentira. La humillación comenzó en el nacimiento virginal, se extendió durante toda su vida pública hasta su muerte en la cruz. Ya Jesús sabe que el momento en el que su humillación ha de llegar a su clímax está a las puertas. Entonces, en la antesala del clímax de su humillación, Él eleva este clamor al Padre. Voy a pasar por la última fase, la más terrible, la más angustiosa de la humillación, pero no quiero entrar a ella sin antes elevar este clamor. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sí. Noten aquí también, hermanos, que
Jesucristo persigue un único propósito. Y el propósito de Jesucristo es sencillamente este: glorificar una vez más al Padre como lo había hecho durante todo su ministerio público. Así que el enfoque de Jesucristo está en la gloria del Padre, en hacer aquello que va a agradar a su Padre, aquello que va a hacer feliz al Padre, aquello que va a producir el gozo del Padre. Jesús no está pensando de forma egoísta en complacerse a sí mismo, sino en complacer, en satisfacer la voluntad del Padre. Y anoche, mientras volvía sobre este texto y pensaba en esto, miré que aquí hay una maravillosa aplicación para nuestras vidas, como hijos de Dios. Y es la siguiente, hermanos. Mire a Jesús en su relación con Él como hijo de Dios, con el Padre Celestial. Nosotros no estamos encontrando aquí a un hijo egoísta, caprichoso, rebelde, malcriado, que se cree que el Padre es su esclavo y que el Padre tiene que complacerlo en todos sus caprichos. Ese no es la clase de hijo que vemos en Jesús. No es un hijo egoísta. No es como aquel hijo pródigo y hermano pródigo de la parábola de Lucas, ¿recuerda? Ambos más interesados en la plata del Padre que en el amor del Padre. Jesús no es esa clase de hijo. No. Sino que Jesús es esa clase de hijo que todo cuanto piensa, que todo cuanto habla, que todo cuanto realiza, lo hace con la mirada puesta en procurar el mejor bien, el placer o la gloria de su Padre. ¡Qué lindo! Ahora piensen usted como hijo. Pensemos en nosotros como hijos. No solo en Isabel y Caleb como mis hijos. En los hijos de Chuchito y Marlene como hijos. En ustedes que son padres, piensen en ustedes como hijos. Existimos, parte de nuestra misión es procurar la gloria de nuestro Padre que está en el cielo. Pero sin olvidar que como hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres aquí en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se da cuenta? Eso no podemos perderlo de vista nunca, hermanos. De manera que al pensar en eso, tenemos un gran desafío como hijos de Dios. ¿Entiendes? Como hijos de nuestros padres terrenales también tenemos un gran desafío. Se impone, es un mandato divino, no es una opción, que honremos a nuestros padres terrenales para que nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra que Jehová nos da. Es imposible, es un doble desafío, es imposible honrar al Padre que está en el cielo si no honramos al Padre que está en la tierra. Es imposible glorificar al Padre que está en los cielos si nosotros miramos con el rabo del ojo a los padres que tenemos aquí en la tierra. ¿Cómo puedes tú amar a un Dios que no has visto si no amas al Padre y a la Madre que estás viendo todos los días? Eso lo dice Jesús. Y hay un cántico que ya no se canta mucho, pero que se convendría de vez en cuando volver a cantarlo. ¿Cómo puedes tú amémonos de corazón, no de labios ni fingidos? Es importante tener eso en mente. Ahora bien, nos preguntamos entonces, ¿para qué estamos viviendo?
¿O para qué buscamos con afán la bendición de Dios en nuestras vidas? Podríamos preguntarnos también, ¿es la meta y pasión de nuestras vidas buscar la gloria del Padre que está sentado en su trono? ¿O solo nos interesa satisfacer nuestros intereses personales y egoístas, sin importar si el testimonio de Jesucristo, si la imagen del Padre es pisoteada por nuestra mala o pervertida manera de vivir? Son preguntas que deberíamos hacernos de vez en cuando. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué buscamos con afán la bendición de Dios en nuestras vidas? ¿Es la meta de mi vida? ¿Es la pasión de mi vida buscar la gloria del Padre? ¿O lo único que me interesa es que el Padre me dé, sin importar lo que la gente piense de mí como hijo de Dios? Sin importar cómo queda la imagen de Dios ante el mundo mientras yo voy caminando por esta vida. Eso es muy importante, hermanos, para nosotros. Ahora, vamos a la segunda cosa en esta primera sección, la segunda verdad, en esta segunda sección de la oración sacerdotal o del informe de Jesucristo ante el trono celestial. La segunda gran verdad que quiero compartirles en esta mañana es la siguiente. Después de su petición al Padre, encontramos una confesión o una declaración de lo que como Hijo eterno de Dios, Él ha recibido del Padre. Y esto también nos toca a nosotros. Hay una aplicación en cada una de estas cosas. Quise hacerlo así y no dejar la aplicación para el final esta vez. Pero note aquí, hay una declaración o confesión de lo que como Hijo eterno de Dios, Él ha recibido de parte del Padre. Y repito, eso nos toca también a nosotros, porque como hijos de Dios también hemos recibido algo del Padre. Fíjese bien. Ahora, número 1. Lo primero que Jesús nos dice que ha recibido. Mírenlo en el versículo 2. Dice Jesús, como le has dado potestad sobre toda carne. Y nos paramos ahí. Jesucristo ha recibido del Padre autoridad, poder ¿sobre quién? Sobre toda carne, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Jesucristo tiene del Padre autoridad sobre el mundo entero. Hasta el impío que está allá afuera y no cree en Él, está bajo su autoridad. Eso es importante. Jesucristo ha recibido autoridad del Padre. Del mismo modo que Jesucristo ha recibido autoridad del Padre, fíjese bien, en su venida a este mundo, Él recibió autoridad del Padre sobre toda carne. Bien, pues del mismo modo, o en cierto modo también, nosotros hemos recibido del Padre cierto grado de autoridad cuando fuimos enviados a este mundo. Si no tenemos la autoridad de Jesús sobre toda carne, no se me confundan, pero sí tenemos autoridad. Él te ha dado autoridad, Él te ha dado dones, Él te ha dado talentos. Cuando tú viniste a este mundo, aunque físicamente tú y yo vinimos desnudos, y cuando nacimos de nuevo fuimos revestidos de Cristo, desde nuestro nacimiento fuimos dotados con talentos, con gracias, con dones y con autoridad que fuimos desarrollando a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo humano. Mandy tiene autoridad en su casa como esposo y como padre. Cecilia tiene autoridad en su casa como madre. Leider tiene autoridad en su casa porque es el hombre de su casa. Javier tiene autoridad en su casa como esposo y como padre. Las esposas tienen un cierto grado de autoridad para guiar el hogar en colaboración con su esposo. Son, como dice la Biblia, su ayuda idónea.
Y cuando fuimos salvados, cuando fuimos rescatados del reino de las tinieblas y traídos al reino de Jesucristo, se nos dio autoridad espiritual, aún más de la que ya antes teníamos. Ahora bien, así como el Hijo ha recibido autoridad, los hijos también han recibido autoridad. Como hijos de Dios, hemos recibido autoridad espiritual. Cuando Jesucristo envió a los 12 discípulos de 2 en 2, usted recordará, y cuando lleguemos al Evangelio de Lucas lo vamos a estudiar, Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y les dio autoridad. Jesús les dijo: he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice la Biblia que cuando los discípulos regresaron contentos, alabando, glorificando a Dios por las cosas que habían visto. Jesús les dijo: no se regocijen de que los demonios se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es muy importante para que no se te vaya a subir la fama a la cabeza, Cuidado con el espíritu del mentepollo. No. Sí, hermano. No hay problema. Entonces eso es importante. Usted tiene autoridad como hijo de Dios. Usted no es cualquier cosa. ¿Ok? Si usted se rebaja, ese es su problema. Usted como hijo de Dios tiene autoridad del Padre para caminar por este mundo haciendo la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Ahora bien, sí, que lo primero que vemos acá es que ha recibido autoridad como hijo eterno del Padre sobre toda carne. En segundo lugar, versículo 2, Jesús declara cuál es el propósito para el cual Dios le ha dado autoridad. Esto es importante, hermanos. Esto es muy importante, porque fíjese bien, Jesucristo dice que se le ha concedido autoridad ¿para qué? Para dar vida eterna a todos los que le diste. ¿Para qué ha recibido autoridad? Para dar vida eterna, bendito sea el nombre de nuestro Dios. La autoridad que el Padre dio a Jesucristo tenía un fin o un propósito especial, que era el de dar vida eterna a todos los que el Padre le daría en su momento. Noten que aunque la autoridad que Jesucristo ha recibido es sobre toda carne, es decir, es suficiente autoridad para someter al mundo entero si Él quisiera. Sin embargo, Jesucristo especifica que solamente esa autoridad la tiene para otorgar vida eterna a los que el Padre le dio. No es a todo el mundo. Y eso nos lleva de nuevo a enseñanzas que ya hemos dado, repetido una y otra vez. Eso es lo que los reformadores llamaron elección limitada o elección incondicional y expiación limitada. Dios no va a salvar a todo el mundo. Nunca fue el propósito del Padre salvar a todo el mundo. Aunque la muerte, la expiación, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para salvar al mundo entero, si Dios quisiera salvar al mundo entero, no aplica a todo el mundo, sino solamente a los que el Padre le dio. Como le has dado autoridad para dar vida eterna, ¿a quién? A los que le diste. No es a todo el mundo, hermanos. Eso puede no gustarle a algunos, eso puede irritar a muchos, pero eso es lo que la Biblia dice. Y no deberíamos cambiarlo. Así es. Así que la vida eterna está reservada solo para un determinado grupo de personas. ¿Quiénes son? Aquellos que el Padre le dio. Como le has dado potestad para dar vida eterna a todos
los que le diste. Versículo 2. Elección y expiación limitada, hermanos. Sí, está duro, pero no son... ¿Cómo? Y es difícil, sí. Así es. Pero está escrito, hermano. Y nos es impuesta la responsabilidad de decir lo que está escrito. Por eso es importante conocer en qué posición nos encontramos cada uno de nosotros. Mire, piensa en esto. ¿Estaba Dios obligado a salvar al hombre cuando el hombre cayó en Edén? Para nada. Él no estaba obligado a salvar al hombre. Así que si Dios decide salvar, ¿eso es qué cosa? ¿Es gracia? ¿Es misericordia? Porque ¿qué era lo que merecían los hombres? La condenación del infierno. Así que cuando Dios salva es una manifestación de misericordia. Ahora piensa en ti mismo. ¿Qué te hace a ti un hijo de Dios? No hay nada en ti, no hay nada en mí que nos haga merecer esa gracia. Así que si usted y yo hemos sido partícipes de esa gracia, wow, démosle gloria a Dios. Porque yo era tan corrompido como los que están allá afuera, tan podrido como los que están allá afuera, borracho, sin vergüenza, y sabe Dios que cuántas otras cosas más. Pero Él puso sus ojos sobre ti. Dijo, yo quiero salvar a Cecilia. Yo voy a darle a Cecilia mi amor eterno. Yo voy a darle a Sol mi amor eterno. Voy a darle a Javier mi amor eterno. Le daré a Caleb, a Jesucito mi amor eterno. Porque yo los amo. Yo quiero. Dice Pablo a los romanos, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Wow! Él te ama con amor eterno. Y tú no hiciste nada para merecer ese amor. Eso es un regalo. Es un regalo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, hermanos. En relación con nosotros, también esto es maravilloso. Como ya dijimos ahorita, hemos recibido dones, talentos, poder espiritual de parte de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado a nosotros ese poder? Fíjese bien, esa autoridad espiritual. Mire, hermano, si usted se va a un ministerio apostólico y profético, le van a decir que usted tiene autoridad para atar al diablo, a todos los demonios, que usted tiene autoridad para decretar, para visualizar la casa que usted quiere, el carro que usted quiere, la mujer que usted quiere, y reclamarle a Dios todo eso. Y yo le voy a decir, esa es una mentira. Si usted quiere, créasela. Pero esa es una mentira del diablo. A usted le van a decir, usted tiene autoridad para sembrarle a Dios. Siémbrele a su apóstol, a su profeta, y Dios le va a bendecir, le va a cuadruplicar lo que usted sembró. Y yo le voy a decir, eso es un engaño, es una estafa de falsos pastores, de falsos apóstoles y de falsos profetas. La autoridad que el Padre ha dado a sus hijos es una autoridad espiritual y tiene como único propósito la gloria del Padre. La manifestación de la gloria del Padre en tu vida, mientras tú y yo nos ocupamos en hacer aquello que el Padre preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. No es para que usted haga lo que se le venga en gana. No. Si usted pretende usar la autoridad que Dios le ha dado para hacer lo que usted se le venga en gana, usted se va a encontrar con un fracaso tras otro fracaso, con una frustración tras otra frustración y una vida
frustrada al final del camino. Tenemos autoridad para hacer aquellas cosas para las cuales el Padre nos puso aquí en la tierra. Mire qué importante es saber cuál es el propósito de Dios. Mire qué importante es conocer cuál es el diseño, el plan de Dios para su familia, hermanos. Porque, mire, tenemos autoridad para servir como testigos de Jesucristo que anuncian, que proclaman la gloria de Dios y la salvación a todo aquel que en Él cree. Pero si nosotros pervertimos esa autoridad y cambiamos ese propósito que se nos ha dado, para el cual hemos sido enviados, nosotros no vamos a lograr satisfacer ni las demandas de Dios ni las nuestras. Y traigo a colación esta historia que ya en otras veces se la he hecho. Cuando Israel salió de Egipto, recuerdan ustedes, hubo un momento en el Éxodo, después de lo del becerro de oro, Dios estaba tan disgustado con su pueblo que Dios le dijo a Moisés: sigan solo, yo no voy con ustedes a ninguna parte, mi ángel irá con ustedes, y sí, van a conquistar y van a tener éxito y van a hacer muchas cosas, pero yo no voy con ustedes. Así le dijo Dios a Moisés. Cuando Moisés y el pueblo oyeron que Dios no iba, Moisés se paró delante de Dios y le dijo: no, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Saben por qué? Porque Moisés y el pueblo estaban conscientes que de nada les servía ir por esta vida ganando mucha plata, teniendo mucho éxito en el negocio, en la casa, en todas las cosas que quisieran tener éxito, y no contar con la presencia viva y activa de Dios en medio de ellos. Entonces Moisés dijo: no, yo no quiero eso, Dios. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Así que usted se puede montar en el primer tren, en el primer avión, en el primer barco, en su negocio, lo que usted quiera hacer, puede hacerlo si usted lo desea. Pero sepa que si lo que usted se ha propuesto hacer no está en línea con el propósito y el llamado de Dios para su vida, Dios no irá con usted. Por eso a veces a mí me cuesta trabajo orar cuando alguien me dice: pastor, tengo tal propósito, necesito que usted ore por mí, así. Y yo me pregunto, bueno, ¿y ya él o ella habrán venido a la presencia de Dios para saber si realmente eso es lo que Dios le está llamando a hacer? Luego soy tan crudo que algunos se disgustan conmigo, pero me duele. Pero yo no puedo ser partícipe de algo que no venga del cielo. Es que en mi propia experiencia tengo que batallar con eso porque soy tan humano como ustedes. Y lo último que quiero en esta vida es correr el camino que Dios no me señaló, porque sé que el final va a ser frustración y muerte. No quiero embarcarme en eso, ni quiero embarcar a mis hijos ni a mi mujer en eso. Es importante entonces que tengamos eso en cuenta, hermano. Miren, amados hermanos, no se nos ha dado autoridad para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para promover el reino de Dios y su gloria. En la medida en la que nos involucramos en la misión de Dios, es que alcanzamos no solamente la plenitud de vida en Jesucristo, sino que vemos, como dice el salmista, realizadas, cumplidas las peticiones de nuestro corazón. Cuando David escribe: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pienso que quizás David estaba queriendo decirnos eso: ocúpate en aquello que Dios te ha llamado a hacer, y lo demás déjaselo en sus manos. Obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias. Él sabe por dónde te está llevando. Él sabe a dónde te va a llevar. Y no hay diablo en el mundo espiritual, no hay diablo en el mundo terrenal, ni hombre, ni mujer, ni gobierno que pueda impedir que Dios cumpla lo que se ha propuesto hacer en la vida de sus hijos.
Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, nuestro Padre Celestial no ha dejado, como dijo Jesús en una ocasión, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nuestro Padre y nuestro hermano mayor Jesucristo no han dejado de traer hijos a la gloria. En estos días, fíjese bien, en que estamos viviendo, con tanta calamidad que estamos viendo por pandemia, pero tanta calamidad también espiritual y en las instituciones estatales y las leyes pervertidas y podridas que este gobierno se está inventando para tenernos más sometidos, Dios sigue trabajando aún en medio de todo eso. Dios sigue salvando almas, Dios sigue trayendo hijos al reino de Jesucristo, arrebatándole al diablo las almas. Ahora bien, usted y yo hemos sido escogidos, capacitados, dotados por el Padre, por Jesucristo su Hijo y por el Espíritu Santo, con dones, talentos, para ser instrumentos en las manos de Dios que lleven su gloria hasta lo último de la tierra, para ser instrumentos en las manos de Dios que cumplan la gran comisión. Yo creo que esa convicción, si la convicción de que el Padre me ha dado autoridad espiritual, de que el Padre me ha dado un tesoro tan grande, tan valioso, que nada en el mundo puede compararse a él. Esa convicción de un llamamiento especial, de una misión especial de parte de Dios, creo que eso fue lo que impulsó al apóstol Pablo. ¿Y por qué traigo a colación a Pablo? Mire, porque Pablo era un hombre que tenía la vida hecha, humanamente hablando, antes de que Cristo lo salvara. Pablo no era un hombre mediocre, era un fariseo, una persona de vida cómoda, era una persona con universidad, con la mejor escuela de su época. Y Pablo, cuando escribe a los filipenses, Pablo le dice a los filipenses que por amor de Cristo ha renunciado a todo, lo ha perdido todo. ¿Cómo ese hombre podía renunciar a todo? Yo pienso, esa era la convicción de que lo que había recibido de parte de Dios en la persona de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo era superlativamente más grande que cualquier tesoro de este mundo. Esa convicción lo impulsó hasta lo último de su vida, y cuando sabía que la muerte estaba cerca, escribió palabras tan preciosas como las que usted y yo podemos leer en la segunda epístola a Timoteo. Sin esa convicción no podemos avanzar como familia de Dios, como iglesia de Dios. Somos hijos del Padre y hemos recibido del Padre autoridad para hacer la obra de Dios y para alcanzar victoria sobre el mundo, la carne, el diablo y sobre toda fuerza del enemigo que se levante contra nosotros. Hermanos, nada, ni en el cielo ni en la tierra, puede detener a un hombre o una mujer de Dios que está convencido de quién es y lo que ha recibido de parte del Padre. Eso Jesús lo está dejando claro en esta primera sección de su oración, de su informe. Él declara lo que ha recibido del Padre y para qué lo ha recibido. Y usted también ha recibido algo del Padre con un propósito muy específico. Ahora, la tercera cosa, discúlpeme que voy bastante largo hoy, pero mire la tercera cosa acá, hermanos. La tercera cosa que Jesús comparte en esta primera sección de su informe es la siguiente. Jesús nos da una definición de la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna? Bueno, váyase y pregúntele a un apóstol o a la profeta, a cualquier profeta de aquí de Holguín, y le van a decir que eso es: Dios quiere que seamos ricos, Dios quiere que seamos prósperos, Dios quiere que tengamos muchas cosas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos da la mejor
y única y verdadera definición de lo que significa la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué precioso. Recuerden en el estudio anterior, cuando hablamos de que no todo es malas noticias para los discípulos. Los que estaban aquí el domingo recordarán. Tengo que volver a predicar ese sermón porque el domingo por el frío vinieron muy pocos. Pero mire, Jesús promete a sus discípulos en el Evangelio según San Juan que después de su partida era necesario, convenía que Él partiera. Porque si Él no se iba, el Consolador no vendría. Pero hay más. Jesús no solamente prometió que el Consolador vendría y moraría en ellos, sino que Jesús le prometió a sus discípulos que los que oían su palabra y guardaban su palabra, no solamente el Consolador vendría a morar en ellos, sino que también el Padre y el Hijo vendrían y harían una morada permanente en Él. Es decir, eso es lo que muy pocas veces hablamos de eso, porque ponemos tanto énfasis en la venida del Espíritu Santo que perdemos de vista que la venida del Espíritu Santo no anuló la presencia del Padre y del Hijo en la vida de los discípulos, sino que añadió. Y de esa manera las tres personas de la deidad han venido para caminar con los discípulos durante toda su vida o peregrinaje por este mundo. De manera que no estamos solos, sino que tenemos la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vida eterna entonces es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Cómo llegamos a conocerlo? Por medio de una experiencia personal con Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, y la palabra que Jesucristo nos legó. Eso es la vida eterna. Así que la vida eterna no es algo tan subjetivo que no podamos experimentarlo, diría mejor, o vivirlo en un día a día. No, la vida eterna es objetiva, porque la vida eterna la tengo aquí y ahora. Es una realidad, no es una ficción, es una realidad. ¿Entiende? Y la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Hoy estoy conociéndolo, y mañana sigo conociéndolo, y pasado sigo conociéndolo. Y toda vez que me levanto y comienzo un día, comienzo a caminar con Jesús ese día. Y comienzo a caminar con el Espíritu Santo ese día. Y en cada día que comienzo no soy yo el líder de mi vida. Es el Espíritu Santo el líder, el guía. Y cada vez que estoy en una situación de crisis, en lugar de ir a perder mi tiempo con un psicólogo, me voy al mejor psicólogo a pedir su consejo. El Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo. Y ellos me van dando su consejo sabio, santo y perfecto para vivir. La vida eterna es un caminar a diario con Dios el Padre y con Jesucristo su Hijo. Eso Juan lo ha estado enseñando durante todo su evangelio. Fíjese, en el capítulo 16, usted y yo aprendimos que los discípulos serían aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo, dentro de muchas otras razones. Pero esa era la principal. Ahora, si usted vuelve al capítulo 16, se va a dar cuenta de una cosa: que todos aquellos que aborrecen la fe cristiana, todos aquellos que se inventan leyes para frenar a los hijos de Dios, todos aquellos que se levantaron contra Jesús para pedir su muerte, y que se levantarán para
aplastar a la iglesia si fuera necesario, si se les da la oportunidad. Todas esas personas hacen eso, dice Jesús en el capítulo 16, porque no conocen a quién, ni al Padre, ni al Hijo. En otras palabras, no tienen la vida eterna. En cambio, a los discípulos le dice, sí, ustedes van a sufrir a manos de toda esa gente que ignoran a Dios, que no tienen vida eterna, pero porque ustedes han conocido al Padre, porque tanto el Padre como yo, el Hijo Eterno y el Espíritu Santo, vendremos a morar en ustedes, ustedes tienen vida eterna. Y no solo eso, ustedes tienen asegurada la victoria total, final y completa, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, la vida eterna no solamente significa un conocer por experiencia personal, un caminar a diario con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, sino significa vivir en un sentido de una victoria total, radical y completa, aun cuando el mundo, la carne y el diablo se levanten para aplastarnos, aun cuando las circunstancias digan que estamos perdidos y que no vale la pena seguir. Mire, cuando leo a Pablo dice a los colosenses, y ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Muchas veces me he preguntado cómo este hombre podía estar contento porque sufría. ¿Quién siente placer al sufrir? Los masoquistas. Pero Pablo no era un masoquista. Pablo se goza en lo que padece porque Pablo sabe que tiene una victoria segura. Váyase a Romanos 8 y mire cómo termina el versículo 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué cosas? Todos los padecimientos que se describe en el capítulo 8, versículo 34, 35, 36. Pero dice, no importa todo lo que estoy sufriendo, yo soy un vencedor. Yo tengo la victoria segura en Cristo. La vida eterna significa también vivir en ese sentido de una victoria total, radical y completa, porque Él la ganó para nosotros. La última cosa en esta sección, el punto 4. La última gran verdad que es esta, hermano. Después de darnos una sencilla definición de lo que es la vida eterna, Jesucristo en su informe nos da cuál es su tema principal. Este es el tema principal del informe de Jesús. Versículo 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese es su tema principal. Ese es el tema principal de todo el Evangelio. Ese podría ser el tema principal de los 4 evangelios. La obra que le diste que hiciera. Entonces, todo trata de eso. De la obra que el Padre le encomendó hacer. Mire, hermano, en la vida de un hombre o una mujer de Dios, todo se trata de eso. La obra que el Padre le encomendó a ese hombre, esa mujer, para que hicieran en esta vida. ¿Cuál es la obra que Dios te mandó a hacer? Sería una buena pregunta para hacernos. Entonces, lo primero que Jesús nos dice aquí es esto: he cumplido con éxito la misión que me encomendaste. Como hijo del Padre, has sido fiel testigo o representante del Padre aquí en la tierra. Ese es otro desafío para ti y para mí. Estamos llamados a ser fieles testigos o representantes de nuestro Padre Celestial en este mundo. Para eso estamos aquí. Segundo, Jesús hace una recapitulación del contenido de su misión, versículo 6 al versículo 8. Ya con esto vamos entrando a la recta final. Versículo 6 al 8 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las
recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Así que Jesucristo ha manifestado el nombre del Padre ¿a quién? No es a todo el mundo, a los hombres que del mundo me diste. Vuelve de nuevo a particularizar, ¿se dan cuenta? Elección, expiación, están contenidas aquí. Aquellos que el Padre le dio, no a todo el mundo, solo a los escogidos, versículo 6. Mire lo que sigue diciendo, dice, tuyos eran, ese énfasis, mire el énfasis acá, tuyos eran y me los diste. Y entonces se me ocurre pensar esto. Todos aquellos que el Padre escogió para darlo al Hijo, nunca fueron hijos de Satanás. ¿De quién eran? Tuyos eran. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, muchos de nosotros vinieron a la fe a los 15 años, otros vinieron a la fe a los 20, otros a los 30, otros a los 40, otros a los 50, algunos a los 60. ¿Sí o no? La preciosísima verdad es esta. No importa si usted vivió 15, 20, 30 años en la esclavitud del pecado y de la muerte, en las prisiones infernales de Satanás. Si ahora usted ha sido salvado por Jesucristo, eso dice que usted nunca fue un hijo del diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tuyos eran, tuyos, papá, no eran del diablo. Cuando pasemos a la otra sesión usted verá aún por qué es tan importante que usted sepa eso. Que aunque usted vivió hundido en el pecado, en la basura, en el estiércol, el estercolero de este mundo por 15, 20, 30, 40 años, siempre, siempre el Padre estuvo soñando contigo. Siempre el Padre te amó. Bendito sea su nombre. Por eso es que cuando conocemos a Dios nos damos cuenta desde cuándo el Señor venía tratando con nosotros. Así es. Así es. Eso es cierto. Entonces, hermanos queridos, si me dan chance termino. Yo afirmo, me atrevo a afirmar con toda seguridad, hermanos, que esto que el Padre ha dado al Hijo, repito, aunque en algún tiempo vivieron en la esclavitud del pecado y la muerte, nunca fueron del maligno, sino que siempre fueron de Dios. Solo que vivieron en cautividad por ese tiempo, en las prisiones del infierno. Pero ahora el Padre los ha sacado de las prisiones del infierno en que vivían y los ha traído ¿a dónde? A la vida eterna. O como dice Pablo a los colosenses, nos ha rescatado del reino de las tinieblas, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado. Estamos en el reino. Ahora estamos en el reino. No es futuro el reino es ahora. Estamos reinando con Cristo ya. Efesios capítulo 2, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Estamos reinando con Cristo en los lugares celestiales. Así mismo. ¿Te encanta esa frase? Bien, hermanos, vamos a seguir, ya casi terminamos. Bien, si fíjese, en otro tiempo estuvieron muertos. En otro tiempo eran radicalmente incapaces. Pero ahora llegan a adquirir por gracia la capacidad para guardar su palabra. Eso dice Jesús en los versículos 6 al 8. La gracia para conocer todas las cosas que el Padre ha dado y ha mostrado al Hijo. Porque el Hijo se las está mostrando también a ellos. Ahora ellos pueden recibir con gozo la palabra y creer en su corazón que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre los ha traído. ¿Ve que nadie viene porque quiere?
No, Dios te trae, Dios produce en ti ese deseo y te trae, y te trae. Dios te atrae con cuerdas de amor, ¿entiendes? Te atrae a su casa. A otros los trae con cuerdas de justicia, pero los trae porque son de Él, porque son sus hijos. Él siempre, siempre los tuvo en su corazón, nunca renunció a ellos. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Entonces, hermanos, noten acá, en el Evangelio de Jesucristo, fíjese bien, o en el Evangelio de Jesucristo, la vida eterna no es el Evangelio de la prosperidad como muchos por ahí enseñan. No es cualquier modelo de evangelio que cualquier iglesia o pastor o gente por ahí se invente. No, el auténtico evangelio de Jesucristo. Yo compartí esto, creo que fue ayer por internet, y me hicieron un comentario muy lindo y le di gloria a Dios por ello, porque realmente esto no es mío, esto es de Dios. Pero fíjese bien, el auténtico evangelio de Jesucristo se ocupa de manifestar a los escogidos el nombre del Padre en la persona del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Es el testimonio vivo y activo de hombres que han conocido al Padre como dador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo como huésped morador. Bendito sea el nombre de Jesús. Cualquier otro evangelio es del infierno. No viene de Dios. Y como el apóstol Pablo dice a los Gálatas, si alguno viniera a nosotros con un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. La maldición es sobre aquel que predica un evangelio diferente y sobre aquellos que siguen ese falso evangelio que no es de Jesucristo. Así que ya vamos a terminar. A modo de resumen, voy a darles rapidito los puntos de nuestro estudio o sermón en esta mañana. La primera sección del informe de Jesucristo ante el trono celestial nos aporta las siguientes verdades. Número 1, hay una petición con propósitos. Hay una petición con propósito. Número 2, hay una declaración o confesión de lo que como Hijo eterno de Dios, Él ha recibido del Padre. Número 3, hay una sencilla pero completa definición de lo que es la vida eterna. Número 4, está declarado cuál es el tema principal del informe que Jesucristo trae ante el trono celestial. Y dicho informe o dicho tema principal del informe se constituye en el tema principal o la misión de Jesucristo a este mundo. Y dicha misión se extiende a nosotros. Existimos para hacer la obra que el Padre nos ha encomendado. Esa es nuestra principal tarea en esta vida. Usted tiene que hacer esa obra en su casa, con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con sus hermanos, con sus nietos, con sus nietas, como hombre o como mujer. En su casa usted tiene la responsabilidad de hacer esa obra entre ellos. Y hágala con fe, con una convicción firme y segura de que usted tiene la victoria. No que usted la va a tener, de que usted ya la tiene. Amén. Nunca se baje de ahí. Manténgase en esa posición de victoria. Háblele a sus hijos con convicción, háblele a sus nietos con convicción, háblele a su esposo o a su esposa con convicción, a sus padres con convicción, porque usted tiene la autoridad del Padre para hacer la obra que Él le ha mandado a hacer. Amén. Así que, hermano, vamos a recordar lo que hemos visto aquí. Es solamente versículo 1 al 8, parte del informe de Jesús. No es el informe completo, el informe sigue. En los versos que siguen continúa el informe, pero vamos a ver la segunda parte de ese informe en el próximo estudio, si Dios lo permite, y luego en el tercer estudio.
De forma general, el pensamiento clave, principal, la idea principal en todo el capítulo es esta: la obra que le diste que hiciera. Las tres partes del informe giran en torno a eso: la obra que le diste que hiciera, idea principal, tema principal del capítulo, que puede ser también el tema principal del libro del Evangelio de Juan. Así es, ¿ok? Así que terminamos diciendo: Jesucristo vino al mundo para hacer una obra especial, obra encomendada por el Padre. Del mismo modo, cada uno de nosotros, cada cristiano, cada verdadero hijo de Dios, ha sido enviado a este mundo para hacer una obra especial de parte del Padre. Y a esos el Padre le ha dado toda la autoridad que necesitan para tener éxito en dicha misión: manifestar la gloria del Padre en sus vidas y en la salvación de los perdidos. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde. Discúlpeme porque hoy ha sido el sermón más largo de toda mi vida. Amén.